Bien, lo que vamos a ver ahora son los diferentes estados en los que puede estar un perno a lo largo del ganzuado. Este es un tema que suscita un montón de consultas, de dudas. Voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Y sobre todo tenéis que tener claro que cuando no tenéis sensaciones buenas de la cerradura, no tenéis sensaciones de colocado claras, de quién pide, normalmente lo que pasa es que estáis haciendo mal la tensión o un mal manejo de la ganzúa, os estáis peleando con los laterales del bocallave, con las guardas, y no estáis tocando realmente a los pernos o habéis pasado algún perno. Normalmente es una tensión errónea o un mal manejo de la ganzúa. Estáis empujando los laterales del bocallave. Ahora bien, vamos a iniciar el ganzuado de esta cerradura y vamos a ver en qué diferentes estados nos podemos encontrar un perno. Vamos allá, hacemos tensión y vemos que el primer perno, un segundo, ahí el primer perno nos lo devuelve el muelle, se nota perfectamente. Tenemos que entrenarnos para ser capaces de notar la presión del muelle, de notar cómo es el muelle el que nos devuelve el perno. Esto sería un perno que denominamos libre. El perno está libre, nos lo devuelve el muelle, no hay ningún problema. No pide, está libre. Nadie está sujetando al contraperno. Cuando me veis ganzuar y digo primero nada, segundo nada, el nada es esto, el perno está libre. Pasamos al segundo, está libre, y llegamos al tercero. El tercero está duro, está sólido. Este perno pide, no lo puedo mover. Si lo muevo, veis, lo he movido, lo he desplazado ligeramente. Voy a disminuir tensión, empujar con la ganzúa y se oye un clic. Después de oír ese clic, un ligero giro en el rotor, puede ser más o menos perceptible, tenemos a ese tercer perno colocado. El contraperno está colocado. Se ha quedado arriba, ahí podéis verlo. Lo que vais a notar es que el perno, esto es difícil notarlo, pero notáis que ahí hay algo. Es el perno que se mueve por la gravedad simplemente. Está suelto. No es la misma sensación que cuando te lo devuelve el muelle. Este está libre y este es el perno de un contraperno que está colocado. Si subimos y tocamos hasta el contraperno, vemos que hay una ligera capacidad de movimiento. Está duro, pero no está completamente sólido. Ese es un perno colocado. Me estoy refiriendo al tercero, aunque muevo sin querer el segundo. Es el tercero, ese está colocado. El primero ahora está pidiendo, vamos a empujarlo. Ahí está, se ha quedado colocado, como veis. Este se ha quedado suelto. Está suelto, ya no noto el muelle y si subo y comprimo noto que hay resistencia, que hay una ligera capacidad de movimiento. No es sólido como cuando estaba pidiendo. El primero y el tercero, ahora estoy en el tercero, estarían colocados. Ese es un perno colocado. Hemos visto perno libre, como el segundo, me lo devuelve el muelle. Perno que pedía, lo hemos empujado y hemos oído un clic y un giro en el rotor, y ahora tenemos perno colocado. El perno colocado, notamos el perno libre y el contraperno que ejerce resistencia, está sólido, pero hay una ligera capacidad de movimiento. No tiene que estar completamente duro, completamente sólido. ¿Qué estado del perno nos queda? El perno pasado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a pasar un perno. Voy a coger el quinto pide, lo coloco, ahí lo he colocado, se quedaría arriba. Y si por error continúo, vamos a ver si puedo continuar. No es fácil. Vamos a ver si puedo hacerlo con el primero, que es más accesible. Ahí está. He pasado el perno. Lo he notado duro, he creído que estaba pidiendo, lo empujo, lo sigo empujando, pierdo el contacto, no ha habido ningún clic. Lo que he oído ha sido clac, que los demás, los que ya estaban colocados, ahora han caído.
Así sé que tengo un perno pasado. Los que ya estaban colocados han caído, aquí los tenéis, están libres de nuevo. Aquí no noto nada, no encuentro al perno, no lo encuentro porque está cazado en la línea de corte, el contraperno se ha quedado por ahí arriba, el muelle completamente comprimido y el perno está cazado en la línea de corte. Por eso aquí yo no lo noto. No es como cuando está colocado que noto el perno bailar con la gravedad. El perno estaría pasado y si no disminuyo la tensión es imposible abrir. Vamos a verlo de nuevo. Primero, perno libre, aquí está, me lo devuelve el muelle. Segundo, perno que pide, en este caso el tercero, disminuyo tensión, lo empujo. Vamos a ver si lo puedo coger. Estoy en una posición muy incómoda, ahí. Ha hecho un clic, un giro en el rotor. Noto el perno libre, suelto, no le empuja el muelle, ese perno está suelto y su contraperno está colocado. El segundo sigue libre, el tercero libre. Ya hemos visto libre, que pide, como ahora el quinto. Está sólido completamente, no hay ninguna capacidad de movimiento, lo empujo, hace un clic y se coloca. Y lo que nos queda por ver es un perno pasado. Vamos a ver un perno que ya está colocado, como el tercero, a ver si lo puedo pasar. Ahí lo he pasado ligeramente, no me resulta nada fácil. Vamos a ver, porque es un perno muy corto. No. Voy a tener que pasar el primero, que es más accesible. Ahí está. Al pasarlo, sigo notando que está duro, lo empujo, pero no llego a ninguna parte. Me han preguntado muchas veces cuál es la sensación al pasar un perno, y la explicación que más me convence, no sé quién me la dio, creo que fue Sacamantecas, es la sensación es la misma que clavar una sombrilla en la playa. Empujas, hay una resistencia constante y llega un punto en el que frenas porque no puedes avanzar más, pero no hay ningún clic, ningún cambio, nada que te indique que ha habido una variación o que has colocado el perno. Simplemente lo empujas hasta un punto en el que no puedes empujar más, cuando ya has comprimido completamente el muelle. Lo que vas a notar es que no notas el perno se ha quedado cazado arriba. Bueno, no es nada fácil de explicar, espero que os sea útil. Estos habrían sido los estados fundamentales del perno. Hasta aquí iría lo que es el tutorial de ganzuado básico, pero como sé que enseguida, aunque no deberíais, enseguida intentáis ganzuar cerraduras con spool, y muchas dudas vienen al respecto de los spool, que son un tipo de pernos de seguridad. Voy a continuar con el tutorial, ya no sería ganzuado básico, sería algo un poco más avanzado, comentando qué sucede con los spool, qué es eso del falso colocado y algunos tipos diferentes de pernos de seguridad que nos podemos encontrar por ahí. Será en el siguiente vídeo. Gracias.